Ya Patricia García de Macroyield. Patricia, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenida esta mañana. Es una jornada, un momento del mercado intenso, expectante por cualquier lado que miremos. Si te parece, por mirar lo más reciente. Estamos pendientes de lo que se desprende, de lo que llega de esa reunión de ministros, ese Consejo de Ministros Europeos de la Energía, en el que se debate ese recorte del 15% del consumo de gas. Parece que hay acuerdo para llevar a cabo una reducción en invierno, sobre todo, eso sí, con excepciones para contentar a todos los Estados miembros. Pero yo quería preguntarte cuál puede ser el impacto de esta medida consensuada de los miembros para hacer frente a este momento de tensión energética, y si podría trasladarse esas diferencias también y esas tensiones al mercado de deuda. Pues claramente, bueno, hasta que no tengamos más detalles, sobre todo de las excepciones, porque lo que pasa en Europa es que es muy divergente lo que unos países tienen con lo que otros. Por ejemplo, lo que está haciendo España de luchar porque no se nos trate igual en materia de energía, tienen toda la razón, porque no somos igual de dependientes del gas ruso como lo es Alemania. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es intentar por todos los medios que parte de nuestro gas llegue hasta allí. Pero nosotros ahora mismo tenemos un almacenamiento de gas las reservas están en torno al 75%, en Europa la media está en torno al 65%, con lo que quizá lo que se tenga que buscar es la manera en que podamos ser más solidarios dando energía y no también pisándonos un poco, nos estamos pisando a veces el cable entre nosotros. En fin, que tenemos que tener más claro cuáles son esas excepciones, porque la realidad energética en Europa es muy distinta. Tendríamos que intentar ir todos a una, intentar tener un plan conjunto, viendo las distintas necesidades que tenemos cada uno y las distintas maneras de obtener gas que tenemos cada uno. Por supuesto que esto tiene un impacto, por supuesto que en otoño se va a notar el impacto en la economía. Lo ha dicho el presidente del IFO en Alemania. Alemania necesita el gas para su industria. Sin la industria alemana, Europa sufriría entera, porque ya se sabe que Alemania es el motor industrial de Europa, así que no podemos dejar a Alemania sola, pero tampoco podemos estar haciendo, por el hecho de hacer restricciones, ya estamos ayudando, ¿no? Tenemos que ver la manera de ayudar de verdad, sin estar a lo mejor coartando una industria en España ahora sin sentido, si no podemos hacer llegar ese gas que ahorramos a otros países. Así que habrá que ver cuáles son esas excepciones, si se toman medidas conjuntas para, bueno, pues para salir de este invierno lo mejor posible, porque es verdad que la espada de Damocles de Rusia la vamos a tener de aquí hasta, bueno, bastantes meses, hasta que no podamos encontrar maneras de no ser tan dependientes de Rusia, y eso es una cuestión de muy largo plazo, porque hace falta crear infraestructuras nuevas. Patricia, estaba viendo ya ese gráfico que me estás compartiendo, además, en el que ya se me pone sobre la mesa esa expectativa sobre la Reserva Federal, ese encuentro. Quería preguntarte precisamente, en este contexto de grandes tensiones, por una parte, si las dos partes, ¿no? El Banco Central Europeo, si va a tener que aceptar una recesión moderada para frenar la inflación, y luego, por otra parte, en este contexto, bueno, vamos por partes, porque luego ya también te quiero preguntar ya más a fondo sobre Jerome Powell, lo que podemos esperar esta tarde. Vale, pues si quieres empezamos por el BCE. El BCE está en una encrucijada impresionante. Igual que estamos hablando de la encrucijada que tenemos con el gas en Europa, el BCE tiene una encrucijada muy importante. ¿Por qué? Porque si sube los tipos
lo que va a hacer es ralentizar la economía y eso en este momento no nos viene nada bien, porque además lo que estamos diciendo, la energía esa falta de energía puede hacer que la recesión sea más profunda de lo que podríamos desear. Y esa subida de tipos no ayuda. Pero ¿qué pasa? Que tenemos, lo vemos en este gráfico, tenemos el euro cotizando pues por debajo de los niveles que llegó incluso en el Brexit en 2016, incluso por debajo de aquel momento en que Draghi decía voy a hacer todo lo posible por soportar al euro o porque el euro se mantenga. Bueno, pues ahora no hay tantas dudas respecto a que el euro se mantenga, pero mira dónde lo tenemos, casi en la paridad con el dólar. Y eso es una fuente de inflación impresionante, porque nosotros somos muy dependientes de la energía exterior, no solo gas, sino también petróleo. Y entonces, cuanto más bajo esté el euro, como esa energía la importamos en dólares, pues lo que estamos haciendo es importar inflación. Es verdad que nosotros ahora mismo tenemos una inflación que viene en buena parte de esa crisis en la oferta de energía, pero con ese euro tan débil también la estamos importando vía divisa. Entonces, el Banco Central Europeo, como la FED está en ese proceso de intentar frenar su propia inflación vía tipos de interés, pues tiene que intentar contrarrestar esto un poco. Por eso subió el BCE en la semana pasada, en su reunión, 50 puntos básicos en vez de 25, que a lo mejor ellos hubieran preferido ir haciéndolo más paulatinamente para no asustar demasiado a la economía. Pero esos 50 puntos básicos al final tampoco se vieron reflejados mucho en el euro, porque es que nos están pasando más cosas, no solo la energía, que ese temor a perder la energía está haciendo que se debilite el euro porque pensamos que vamos a tener una economía menos fuerte, pero también tenemos crisis políticas y una de las cosas es la dimisión de Draghi, que, bueno, pues que ha hecho que el euro no consiga repuntar como a lo mejor al Banco Central Europeo le hubiera gustado. Así que el Banco Central Europeo lo que tiene que estar haciendo ahora está en un balancín, intentando ver por dónde no daña demasiado a la economía. Y entonces ahí a lo mejor intentaría subir los tipos de una manera más suave, pero por otro lado tiene ahí al euro que necesita que repunte porque es una fuente de inflación impresionante y claro, la inflación es muy mala para la economía. Ese balance, me ha gustado esa metáfora para dibujar ese movimiento que tiene que hacer el Banco Central Europeo. Apuntabas esa inflación, evidentemente, que supone esa depreciación del euro. Por otra parte, también hemos visto cómo la fortaleza del dólar ha barrido también miles de millones de dólares de las empresas americanas, que reducen perspectivas. Y en ese contexto, mirando un poco ya lo que es el mercado americano, hoy cita con Jerome Powell, aunque mañana será cuando sepamos lo que se geste en esa reunión de política monetaria del FONC. Sí, se prevé esa subida de tipos, pero también esa lucha contra la inflación es clara y es manifiesta pese a esa desaceleración económica que sigue ahondando y que, bueno, a finales de semana conoceremos el dato adelantado del PIB. No sé qué esperas de esta cita con Powell. Bueno, en la semana anterior llegamos a pensar incluso en una posible subida de 100 puntos básicos porque necesitan atajar la inflación. Además, Biden está absolutamente implicado en que esa inflación se reduzca en Estados Unidos. Es la mayor preocupación de los estadounidenses y Biden se enfrenta a unas elecciones en noviembre de este año. Entonces, es la gran preocupación. Entonces, van a por ella a tope. Pero, ¿qué pasa? El viernes tuvimos el índice PMI preliminar, dio unas señales que la economía en Estados Unidos quizás se está desacelerando, quizá más de lo que a la FED le podría gustar. Entonces, bueno, pues se rebajó esa expectativa de posible subida de 100 puntos básicos a 75. Por otro lado, recordemos que en la anterior reunión, que se esperaba una subida durante las semanas anteriores de 50 puntos básicos, la FED se encargó, para no asustar demasiado al mercado, porque eso tampoco le viene bien a la economía, a unos mercados demasiado descontrolados,
la FED se encargó de filtrar que esa subida quizá no iba a ser de 50, sino de 75. Ahora no hemos tenido ningún tipo de filtración en este sentido, ya estamos a martes, vamos a conocer la decisión mañana. Así que, igual que el mercado está estimando, aquí lo vemos esta mañana, la probabilidad con la que se estaba cotizando la subida de tipos para mañana, se estaba cotizando con más de un 70% de probabilidad que esa subida iba a ser de 75 puntos básicos, menos del 30% de probabilidad de que la subida sea de 100 puntos básicos. Bueno, ahí va a moverse y ellos también están en ese balancín, no lo tienen tan complicado como lo tenemos en Europa, pero también están intentando pues que no llegue esa recesión o que si llega, que sea suave. Ellos también, la inflación no solo depende de su actividad, también depende de la crisis en la energía, pero en el caso de Estados Unidos depende mucho más de la actividad o de cómo se ha sobrecalentado la actividad que en el caso de Europa, con lo que ellos tienen más claro es que tienen que ser decididos a la hora de subir tipos. Vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por este análisis, esa toma de temperatura del mercado. Patricia García, socia directora de Macroyield. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente para vosotros. Buenas tardes, gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para